Hola, soy Melina y voy a leer un cuento de Olga Orozco. No la quiero. Tiene ojos, volvió a decir Laura. Tiene ojos, repetió un eco desganado. Ojos de gallina, agregó Laura. Ojos de gallina ciega, añadí con más entusiasmo, prescindiendo el juego. Laura me tocó un pie por debajo de la mesa. Comprendí. Cualquier seña secreta indicaba el comienzo de su jefatura y de mi vasallaje. Algo iba a empezar, y como siempre, yo debía cumplir la orden de seguirla. Miró a María de las Nieves, quien, con sus 16 años empeñados en una madurez sorpresivamente traicionada, presidía la mesa en la ausencia de todos los adultos. Después se sonrió, frunció los labios y lanzando el mentón hacia adelante en una graciosa mueca de zorrino, esa insólita mueca agazapada que destruía cualquier solemnidad, esa mueca por la que después tendría que borrarla de todas las fotografías, comenzó a anunciar rápidamente, con un tono entre desafiante y divertido. ¿Ojo de buey? ¿Ojo de agua? Ojo de carnero degollado, ojos de cerradura, ojos que no ven, corazón que no siente, ojo por ojo, diente por diente, ojo, se le acaba la inspiración. Las primeras palabras habían resonado punzantes, acusadoras, las últimas solo como una débil y desganada ejaculatoria. Me miró, instándome a que me apresurara. La sopa de gallina estaba intacta en nuestros platos. Los pequeños y grandes ojos aceitosos que flotaban en la superficie estaban ya cubiertos por una delgada película aisladora, blancuzca, como gotas de estarina. Ahora sí que sería imposible tomarla, casi me provocaba náuseas. Las cucharas incursionaban por la superficie, sin detenerse, cambiando de lugar esos ojos asquerosos de mirada ciega, pero se quedaban allí, sin alzarse. ¡No puedo! ¡Está hecha con vela derretida! A cada santo, una vela, dije tímidamente, por si no era tiempo de seguir, por si eso podía prolongarse hasta quién sabe cuándo. Vela, velaban velador, velatorio, dormevela, el velor del angelito y la danza de los 7 velos, estalló María de las Nieves. Las 5 primeras palabras nos habían entusiasmado. Supusimos que también ella entraba en el juego, pero no era el juego. La cara pálida se iba poniendo roja, y los ojos oscuros y almendrados se estiraban cada vez más hacia las sienes, coléricos y centellantes, como un reflejo de armas entre la maleza. ¡Tontas!, agregó atrás de los dientes apretados, que parecían sostener otra arma, la más peligrosa. Abrió la boca y aspiró lentamente una bocanada de aire. Ese aire mezquino que se le negaría años después, cuando tuviera que atravesar para llegar hasta su pecho una zona de espesa y maligna vegetación, envuelta en sofocantes emanaciones, como un bosque nocturno en el verano. ¡Tontas!, repitió. A Laura y a mí la diversión se nos había paralizado, pero las sonrisas persistían, avergonzadas, sin saber cómo desaparecer dignamente de nuestras caras. ¿Qué me importa que tomen la sopa o que no la tomen? No es cierto que vayan a crecer porque la tomen. Basta de historias estúpidas. No es cierto que vayan a crecer aunque la tomen. No van a crecer nunca, porque son enanas. Bien enanas las dos, y viejas. 2 enanas viejas y tontas, y es mejor que lo sepan de una vez. Apartó la silla, se levantó bruscamente y abandonó el comedor con ese aire majestuoso que ya ensayaba en ella un permanente aire de gran dama romana. Fue un golpe en plena nuca. Esta vez no busqué refugio debajo del roble. Era de noche y además necesitaba un amparo intemporal, permanente, tal vez definitivo. Me tendí boca abajo sobre mi cama y lloré. Lloré hasta que las arenas, desde qué fondo árido desconocido ascenderían siempre esas arenas, comenzaron a lastimarme debajo de los párpados. Solo entonces ahí empecé a pensar. Antes no había hecho más que llorar sobre mi propia, desdichada, invariable, pequeña imagen de enana, condenada a ser enana. Era enana. Solo conocía a 2 enanos,
¿Felicitas? Y Chico Dick. Los había visto en el circo, apostados a la entrada de la carpa, uno de cada lado, con sus trajes rojos llenos de alamares, de entorchados siluetes dorados, con sus botas relucientes y sus morriones de negras viseras, sombrándoles los ojos cansados y resentidos. «Buenas tardes, niños», dijo al pasar la abuela, que veía muy poco, y extendió los brazos hacia ambos lados para tironearles graciosamente de las orejas. Pero esas caras aireadas que se levantaron hacia ella, esas caras de mandíbulas apretadas, expresión firme y decidida, no se parecían a la de los niños, tampoco a las nuestras. Parecía que los hubieran rellenado con mucho esfuerzo, machacando desde arriba, apretujando desde los costados para repartirlos a lo largo de sus breves huesos. Esa operación los había ajado, había producido abultamientos debajo de los ojos, en las muñecas y en distintas partes. Sus pasos eran breves y sus movimientos blandos, que tenían un alcance menor a los de cualquier niño, los arrastraban de cuerpo entero, como si algo les entorpeciera el juego, como si tuvieran membranas o hilvanes sin cortar entre los dedos y entre las articulaciones. Se volvían hacia un lado, hacia el otro, como trompos que giraran muy lentamente. Era enana, y era vieja también. Sin embargo, no tenía recuerdos lejanos o no sabía medirlos hacia atrás para calcular mi edad. No tenía arcones con objetos ni trajes de otros tiempos, ni estaba enterada de cosas que contaban como sucedidas hace muchos años. Mamá, papá, la abuela, María de las Nieves, tía del Aida, Alejandro, todos eran siempre iguales. No los había visto crecer ni envejecer. Por otra parte, quizás los enanos se olvidaran de todo el tiempo. En cambio, descubrí ahora el sentido de muchas otras cosas. Conversaciones interrumpidas, silencios embarazosos, cenas disimuladas, frases cargadas de ilusiones y misterio, y sobre todo, la risa de mamá, cuando le pregunté si yo estaba presente el día de su boda. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo habían repetido hasta el cansancio? Unas veces como promesa, otras como amenaza. Cuando seas grande. No, ya no sería grande. No podría ser santa, ni buzo, ni cuyer. Adiós, grandes destinos luminosos y heroicos. Adiós, resplandor de los vitrales iluminando mi martirio y mi cara de santa levantada hacia el cielo. Adiós, fosforescencias submarinas, madréporas y barcos sumergidos donde siempre hay terribles secretos por descubrir. Adiós, luces aéreas de los reflectores, vestido vaporoso que gira y gira y gira, y el caballo blanco en el que me apoyaría solo con un pie al dar la última vuelta en la pista de mi triunfo. Sollocé sobre todas las luces apagadas, sobre todos los trozos de cristales rotos. Alguien me tomó la mano, la apretó con cariño, la retuvo entre las suyas. Eran manos cálidas, pero pequeñas, las de otra enana. Levanté apenas la cabeza y la miré de reojo, detenidamente, a través de los cabellos húmedos. No me producía asco, ni miedo, ni aprensión, solamente confianza y cariño. Laura estaba sentada en el borde de mi cama. Parecía casi tranquila, aunque cavilosa. «He averiguado todo», dijo con la voz baja y triste que empleaba para dar cualquier noticia. Nacimientos, visitas, lluvias se convirtieron en su voz en algo amenazado, sumamente vulnerable. Pregunté a María de las Nieves. Me contó que hace muchos años, cuando los abuelos vinieron a vivir a esta casa, había un árbol que ahora se ha secado. En una de las ramas más bajas, que era alta porque el árbol era muy alto, encontraron un nido con 2 huevos blancos. Tenían guirnaldas con flores rosadas como flores de azúcar y unas letras que decían «Recuerdo». Alrededor de cada uno había también una cinta de terciopelo rosado con un moño. Parecían huevos de Pascua, pero no lo eran. En esa época el circo estaba en el pueblo, entonces los abuelos contrataron a Felicitas y a Chico Dick para que empujaran los huevos. Después que estos subieron al árbol, sacaron la escalera para que no pudieran moverse de su sitio. Estuvieron sentados en el nido con sus trajes de húsares 40 días y 40 noches. Esa coincidencia con los días y las noches que duró el diluvio casi que la enorgullecía, como si nido, huevos y enanos hubiéramos sido trasladados en el arca. Vistos desde lejos, parecían unos enormes pájaros rojos, pero no cantaban. Todos los días les alcanzaban fuentes enteras de papas fritas y mousse de chocolate. Después volvieron a retirar la escalera. Durante el día, la abuela se sentaba al pie del árbol y les contaba cuentos para niños. A veces el abuelo jugaba con ellos a las adivinanzas o a la pelota.
Por las noches, después de la comida, venía la banda del pueblo y tocaba la marcha de los gigantes. No me explicaba esa hostilidad. Hasta que Felicitas y Chico Dick se dormían. Los domingos y días feriados venía el padre Nadelcio y les hacía rezar. Una mañana dijeron que eso había concluido, que todo estaba listo y que se trataba de un trabajo bien hecho. Cuando bajaron del árbol pudo verse que había 2 criaturas en el nido, tú y yo, recién nacidas. Desde entonces vivimos en la casa, después nació mamá, luego tía Adelaida y más tarde todos los demás. Cayó con la mirada perdida en la pared de una pensativa ensoñación. ¿Con qué esa? Era la historia, la cruel, la secreta, humillante historia. No lo creo, grité. No puede ser. La abuela no lo reconoció. Además, ¿por qué no dejaron que se pudieran? ¿Por qué tenían que llamar a Felicitas a Chico Dick? ¿Por qué no los pusieron en las miradas de las gallinas? ¿Por qué? ¿Por qué? No te aflijas, quédate tranquila, dijo después de un silencio interminable, y luego con la voz de quien hace un balance. A lo mejor no es tan grave. A lo mejor podemos salir de viaje. Debe de haber países donde viven todos juntos, todos ellos. No se atrevía a decir enanos. Podríamos ir allá. Podríamos usar zapatos paleteados con tacones altos, sombreros verdes con plumas rosadas de amazona cayendo hasta los hombros, trajes de lentejuelas ajustados. Podríamos ir al teatro todas las noches con abanicos de marambú y antifaces, bailar en salones dorados, entre serpentinas, globos y farolitos japoneses, leer novelas donde hay crímenes, secuestros, muchos secuestros, fumar, beber ron, sacar el enemigo, tesoros escondidos, mapas, y la hija, el oro. Viernes, sábado, domingo, lunes, se durmió sobre esa ese que pendía y ordenaba silencio, que indicaba que las enanas también duermen con el sueño apretado en una mano, como una piedra que pueden arrojar al rostro de quien intente desprestarlas. Se durmió. Volvía a recorrer hacia atrás todos los días que recordaba, hasta la primera imagen, esa que se me escabullía como un pez entre las arenas movedizas y las aguas borrosas que quedaban en el fondo de mi memoria. Después, a partir de allí, seguía hacia adelante, y luego otra vez hacia adelante, 40, 60 veces. No me importaba haber llegado de París en un repollo celeste, en una cesta blanca o en un huevo que era casi de Pascua. Lo importante era no tener padres también. ¿Eran mis padres Felicitas y Chico Dick? ¿O acaso los abuelos? ¿O quiénes? Pero lo insoportable, lo que me hacía masticar el borde de la sábana, era mi monstruosa, miserable, repugnante condición de enana, condenada para siempre a ser enana.